el tema para esta mañana le he llamado simplemente Jesucristo. Jesucristo es el tema para esta mañana, basada en el capítulo 49 de Génesis, versículos 8 al 12. Observe, quizá ustedes se preguntan por qué Jesucristo, ya vamos a ver. Génesis capítulo 49, versículos 8 al 12. Judá. Aquí va a hablar Jacob ahora de otro hijo, del cuarto hijo, de su cuarto hijo. Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas sus mantos, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Esta porción que acabamos de leer de los versículos 8 al 12 corresponde a lo que este padre moribundo, Jacob o Israel, le habla ahora a su cuarto hijo en su lecho de enfermo, ¿verdad? Con todos los hijos alrededor de la cama. Y le habla a Judá. Pero yo en esta mañana, por causa, ustedes saben que se va a celebrar la Navidad, no voy a hablar más bien de específicamente de este hombre Judá, pero de lo que sí su padre le dijo a él, lo que iba a ocurrir, ¿verdad? De Judá se dicen cosas gloriosas. Si ustedes leen lo que este hombre Jacob le dice a sus hijos, a todos le encuentra algo, pero a Judá nada. Al contrario, le exalta. Y habla mucho también acerca de él. Su nombre Judá significa alabanza. Por eso el Padre le alaba aquí, alabanza. Y en alusión a eso, a la alabanza, Jacob dice, te alabarán tus hermanos. Versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos. De este Judá nació David y su descendencia real, a la cual pertenecía el Salvador, el Señor Jesucristo. Jacob entonces, o Israel, profetiza aquí acerca de Judá y lo hace mencionando que de la descendencia de él habría de venir el Cristo, el Mesías, para los hebreos, porque aquí está hablando para hebreos. Tenemos que ver que el contexto de todo esto tiene que ver solo con hebreos. Y lo que es para nosotros, el Señor Jesucristo. Así que, en primer lugar, recuerden, le he llamado a este mensaje Jesucristo. Jesucristo. Génesis 49, 8 al 12. En primer lugar, vemos aquí algo interesante. Si vamos a hablar de Jesucristo, tenemos que entender que es necesario hablar de el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Así lo vemos descrito en la Biblia. Si ustedes estudian acerca de los leones y estudian la teoría, de hecho hay una iglesia muy cerca por aquí nuestra que tiene 2 leones en sus pilares montados y lo usan mucho. Otro significado, no lo que dice la escritura, según la simbología. El león, lo primero que vemos aquí importante, el león de la tribu de Judá. Observe el versículo 9. Le describe este anciano padre a su hijo Judá. Le dice, versículo 9, cachorro de león, Judá. Lo describe como un cachorro de león. Por eso que al Señor Jesucristo se le llama el león de la tribu de Judá. Cristo viene de la tribu de Judá. Interesante.
Algunos dicen, bueno, ¿y por qué no vino? ¿De qué tribu debería haber venido, según nosotros? De los sacerdotes, ¿verdad? Como alguien gritó, le di. Pero viene de Judá. Pero ¿saben una cosa interesante? Que creo que no lo voy a decir esta mañana, porque si hablo de Cristo tengo que hablar muchas cosas, pero yo tengo que enseñarme y sacar el bosquejo de aquí. Y hablar de eso, de esos versículos nada más. Cristo fue también sacerdote. Fue también rey. Y fue también, que son tres cosas importantes. Pues, tres cosas importantes. Entonces, profeta, el padre le dice, cachorro de león. Judá. Qué interesante. Y que tiene que haber sido, me hubiese gustado haber estado allí, mirando de lejos, ¿no? Esa escena. Todo en silencio, todos los hijos allí. Y creo que ninguno sintió molestia ni envidia del otro. Todos escuchando con mucho respeto a un hombre interesantísimo como Jacob. A mí no me deja sorprender este hombre, Jacob, cachorro de león, Judá. Nosotros hemos oído y sabemos que el león es conocido como el rey de la selva, ¿verdad? Aún los hombres lo exaltan al león, ¿verdad? Y el león tiene una cualidad importante. No cierren allí en nuestro pasaje 49 del Éxodo, pero les invito a ir al libro de Proverbios capítulo 30 y el versículo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 30. Observemos qué dice la Biblia acerca del león. Aquí un hombre sabio, observador, nos describe el león. Proverbio 30, capítulo 30, versículo 30. Dice, el león, fuerte entre todos los animales, no vuelve atrás por nada. Interesante. Por eso dice la Biblia de Jehová, yo no cambio. Hay tantas cosas que podría uno leer y van haciendo ideas, ¿verdad? Así que no vuelve atrás por nada, ¿verdad? Cachorro de león. Observen otro pasaje, buscando la escritura, y me llamó mucho la atención esto, se encuentra en Oseas. Daniel, Oseas, en ese orden. Daniel, Oseas capítulo 5 y el versículo 14. Daniel capítulo 5, versículo 14. Oseas 5:14. Oseas está después de Daniel. Daniel después de Oseas, ¿verdad? Dice Oseas capítulo 5, versículo 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, a quien estamos estudiando. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Está hablando del Señor, el cachorro de león, el Señor. Otro pasajito, avanzando un poco más hacia el Nuevo Testamento, Miqueas, Nahum, Sofonías. Jonás, Miqueas, en ese orden. Miqueas capítulo 5 y en el versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre la bestia de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Nadie se va a escapar algún día del Señor. Volviendo a nuestro pasaje, por favor, en Génesis 49, dice otra cosa curiosa del león. Versículo 9, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león.
así como león viejo, ¿quién lo despertará? Qué increíble cómo lo describe, como un león encorvado. Cuando el león se va a echar, se encorva. ¿Han visto cuando se va a echar un perrito nuevo? ¿No han visto nunca un perrito nuevo? No miran, no tienen ojos. ¿Qué es lo que miran? Es muy divertido un perro nuevo. Va a mirar, se da 500.000 vueltas. Se echa una vez, se para, no le gustó, se da muchas vueltas, pero se echa en el primer lugar que se echó la primera vez. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Y se acomoda. Cuando tú te acuestas, si te acuestas de lado, ¿cómo lo haces? Encorvado, posición fetal. Qué interesante, muy interesante el asunto. Versículo 9, entonces, nos dice aquello. Números, el libro de Números, capítulo 24. Yo trataba de ver qué significará aquello. Número 24, si alguien después sabe, me puede enseñar. Número 24, versículo 9. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. O maldijeren, bien digo. ¿Está hablando del Señor? Usted lee la profecía hasta arriba y se van a dar cuenta que está hablando acerca del Señor aquí. Y describe que no solamente se encorvó, sino como un león echado. Como un león echado. ¿Qué significa que cuando un león se echa? Cuando está satisfecho. El león come mucho, ¿verdad? Bueno, no quiero alargarme, pero él come el bribón y luego se echa. Y puede pasar por los días, porque ya comió mucho. Tranquilo, confiado, en paz, porque no hay enemigo para el león. ¿Sabe que cuando el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña? En la versión antigua dice que Cristo está de pie a la diestra del Padre. En la nuestra dice que está sentado. ¿Y por qué Cristo está sentado? La Escritura, cuando uno estudia la Escritura, la palabra de Dios, se da cuenta y entiende que Dios el Padre le dio a los hebreos 3 veces la posibilidad de arrepentirse y de recibir el reino que Dios había prometido para ellos. De hecho, Jacob ya lo estaba diciendo aquí, ya vamos a llegar a ese punto, estamos recién en el primer punto. Y ellos le rechazaron. Mientras el Señor esperaba, si los judíos cambiaban de opinión, la tercera y última posibilidad que se le dio a Israel de arrepentirse fue con Esteban. El pueblo apedreó a Esteban cuando él le hizo un resumen de toda la historia hebrea. ¿Qué hizo el Señor? Se sentó. Se acabó la posibilidad. Se sentó. Un león viejo, echado, confiado, esperando. Esperando el momento que le diga, ahora hijo, tiene que bajar por la iglesia. El Señor está sentado. Como un león echado. Vamos a la Escritura. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Muy interesante. Cuando uno comienza a comparar la Escritura con la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Hay un hermano en Cristo que lo estoy discipulando y está aprendiendo bastante bien y está entendiendo mucho estas cosas. Versículo 1, capítulo 3 de Colosenses. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otro versículo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El pueblo hebreo rechazó el reino, el Señor está sentado.
esperando el momento, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, como Pablo dice en el libro de Gálatas, ¿verdad? Como león viejo, satisfecho. Ya cumplí mi labor, ya hice la obra redentora. Ellos me han rechazado como persona, me llevaron a la muerte, ahora han rechazado mi reino, voy a sentarme esperando el momento que tenga que ir ahora por la iglesia. Está sentado, ¿verdad? En segundo lugar, así que Jesucristo es este león de la tribu de Judá. En segundo lugar, Jesucristo tendrá el cetro. ¿Sabe lo que es el cetro? Es la vara que usa un rey para mandar, y cuando la indica, ya está dicho. Como un director de música usa una batuta, también una varita, la batuta, con la cual él dirige, ¿verdad?, a la orquesta, y todos tienen que seguir el movimiento de la batuta. El rey tiene su cetro, se llama cetro. Cristo tendrá uno, con los hebreos, en su reino, la vara de hierro le llaman. La vara de hierro. Volvamos a nuestro pasaje, en Génesis 49, por favor, versículo 10. 49:10. No será quitado el cetro de Judá. ¿Quién está hablando aquí? Jacob, quien es Israel, profetizando. Recuerden que este capítulo es un capítulo profético de lo que va a acontecer con las diferentes tribus de Israel. Y esto todavía está vigente. Esto todavía no ocurre. Interesante. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Así que encontramos que dice este hombre, el padre le dice a los hijos, refiriéndose a Judá, no será quitado el cetro de Judá. El cetro va a caer en la familia, en la línea o en la tribu de Judá. No será quitado, nunca. Interesante. El cetro vendría de la tribu de Judá. ¿Será verdad? Jeremías 51. Es interesante que Dios usó casi 40 hombres, como 1600 años de que se escribió el primer libro a que se escribió el último, en 3 idiomas diferentes, nunca se conoció uno con otro, pero cómo es interesante que la Biblia concuerda, porque Dios es el autor, el Espíritu Santo fue quien ayudó a cada uno de los hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jeremías capítulo 51. Eso es lo brillante de la Biblia, lo hermoso, lo que fascina. La complejidad y perfección que tiene la Sagrada Escritura. Jeremías 51, versículo 19, por favor, en su Biblia. Jeremías capítulo 51, versículo 19. No es como ellos la porción de Jacob, porque él, Jacob, es el formador de todo, E Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí este profeta llamado Jeremías está reconociendo a Jacob y dice, no es como ellos la porción de Jacob, hablando de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿De quién iba a caer el cetro? En el Hijo mismo de Jehová de los ejércitos. Por medio de David, el rey David, a cuya familia le fue vinculada el trono de Israel. Vamos a mirar, qué interesante. Y la familia de David viene de Leví. Cristo, como el Hijo de Dios, el que nació del vientre de María, viene de la línea de David y lógicamente de la línea de Judá. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aquí encontramos
algo interesante también. Segundo Samuel 7, versículos 16 y 17. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y será firmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. Noten, eternamente. ¿Y qué significa la palabra eternamente? Para siempre. Lamentablemente hay muchos lugares donde enseñan que la iglesia, o enseñan a los creyentes en las iglesias que el creyente puede perder la salvación. La Biblia dice que Cristo, aquel que cree en Cristo, tiene vida eterna. Y eterno significa para siempre. Y este trono de que está hablando la Escritura es un trono eterno. Algún día se va a cumplir. Versículo 17. Conforme a toda esta palabra y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿A quién se le dijo? Que el trono y el cetro sería para la familia de David. Y de sus lomos iba a venir quien iba a gobernar en el futuro. Volviendo a nuestro pasaje. En Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo, este nombre se le dio a la persona del Señor Jesucristo en el pasado. Hasta que venga Silo. Interesante. Muy interesante este punto. Silo, está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Y de la descendencia de David, quien viene de Judá, iba a aparecer este Silo. De su simiente de David, aquella descendencia prometida. Isaías, capítulo 7, por favor. Isaías 7. Dios había hablado al profeta, o a unos cuantos profetas, pero aquí en este caso a Isaías, capítulo 7. Veamos qué dice la Escritura en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Por qué habla de señal? Porque está profetizándole a los judíos. Las señales tienen que ver con los judíos. La señal nada tiene que ver con el gentil, ni con la iglesia de Jesucristo. Siempre las señales tienen que ver con Israel, porque Dios trabajó desde un comienzo, desde el Éxodo trabajó con Israel, a través de señales. Si tú eres un curioso, si tú eres un estudiador de la Escritura, verás que nunca Dios habló a través de señales en el libro de Génesis. En el libro de Génesis no hay ni una sola señal, no hay ninguna señal. Las señales comienzan en Éxodo y con Moisés. Porque Moisés, supuestamente, es el salvador de Israel en ese momento. Para sacarlo del mundo, de la esclavitud, del pecado, del yugo. Por tanto, versículo 14, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen, la única, una y nunca más, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, no hija, hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Está hablando lo mismo que viene del capítulo 7 y 14 que vimos. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, fíjense, sobre el trono de David, está hablando de Cristo, este niño es Cristo, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Versículo 8. Que me impresionó.
el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. ¿Cuándo? Capítulo 49, cuando está hablando. Ahora Jacob nos está relatando lo que Isaías está escribiendo aquí. Isaías está dando plena autoridad y poder, valor, admiración a las palabras de Jacob de capítulo 49. Confirmándolo. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. ¿Qué dice la Escritura? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Fíjense. Ahora bien, José y María, ambos descienden de la familia de David. Ambos. Con la diferencia, pequeña, grande puede ser para ti, no lo sé, pero los dos descienden de la misma línea, el árbol genealógico, que José, el padrastro de Jesús, que se casó con María, venía descendiente legítimo de Salomón. Pero María venía del hijo de David llamado Natán. Eso sí que no lo supo nunca el diablo. Aunque él lo entendió, pero no comprendió el nacimiento de Cristo. Porque el nacimiento de Cristo, al estudiar estas cosas, fue un jaque mate para el diablo. ¿Por qué? Porque José no tenía nada que ver en el nacimiento de Jesús. Él nunca durmió con María, lo dice la Escritura, lo dice en Lucas, lo dice en Mateo. No la conoció. Pero porque José prohijó al hijo, lo adoptó legalmente, Cristo tiene entonces el derecho a sentarse en el trono de David. Legalmente. Por consiguiente, legalmente tendrá también el derecho de tomar el cetro. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llama José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Le dice el ángel. Qué interesante. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Aquí en Mateo capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Entienden? Antes que tuvieran relación íntima, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora pensemos por un momento. Si María hubiese dormido con José o con cualquier otro, Dios no lo hubiese ocupado. Ya sabemos, hemos visto muchos pasajes. ¿Por qué? Porque ya el vaso estaba sucio. ¿Cómo lo sé también yo? Porque cuando Abraham va con Sara, en dos ocasiones él miente por su mujer y para salvarse le dice: oye, tú eres demasiado linda. Si te dicen por ahí, yo soy tu hermano, no soy tu marido. Y cuando el rey la toma para acostarse con ella, el Señor le habla. Y lo protegió. De una peste, el hombre no pudo acostarse con ella, le habla y el hombre habla con Dios y viene a enfrentar a Abraham. Dios cuidó aquel vaso llamado Sara.
como este vaso llamado María. Así que lo dice la Biblia, no lo conoció. Por eso es llamada la Virgen. Y una mujer o un hombre pierde tan solo una vez la virginidad. La primera vez que tiene relación íntima, tanto el hombre como la mujer pierde la virginidad. En la primera. ¿Estamos? Por eso conocía como la Virgen. Y es la única en el mundo. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando se dio cuenta que la mujer ya tenía 6 meses y yo aquí no tengo nada que ver, en este muertito no tengo nada que ver, él fue justo, dice, no quería infamarla, no quiso desprestigiarla, porque lo correcto como hebreo debía de haber tomado a María, llevarla ante los padres y decirle, oye, ustedes me engañaron, me dieron a su hija que no era virgen. Y miren, yo no me he acostado con ella. Y todos tienen que apedrearla. Entonces él dijo no, él la amaba, un hombre correcto. Versículo 20. Y pensándole en esto, ¿en qué? En irse a la casa, hacer abandono del hogar y dejar a esta mujer embarazada ahí. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Noten cómo el ángel le habla. José, hijo de David, y recalca eso que es importantísimo. Hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y él no se ha acostado con ningún hombre, es obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó y recibió a su mujer. Pero no la conoció, o sea, no se acostó con ella hasta que dio a luz su hijo primogénito, este es Jesucristo, y le puso por nombre Jesús, tal como el ángel le había mandado. Interesante. Así que, este Jacob, hablando de la descendencia de Leví, de Judá, perdón, le dice que Judá es el león. Le dice que tendrá el cetro. Y en tercer lugar, le habla del trono, que tendrá el trono. Porque no hay trono sin cetro, ni cetro sin trono en la Biblia. Son las dos cosas que están siempre unidas para un rey. Ustedes pueden ver muy clarito en el libro de Esther. Muy claro está. Así que en tercer lugar, que tendrá el trono, este león. Tendrá el cetro y el trono. ¿Quién es este? Nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Según Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas 1, por favor, busquen. Lucas 1, 32. Lucas capítulo 1, versículo 32. Por causa de contexto voy a leer el versículo 31. Y ahora concebirá en tu vientre y darás luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Note que está con mayúscula la palabra hijo, como el Espíritu Santo no reserva aquello. Y el Señor Dios le dará el trono de David y su padre. Así que este Cristo se va a sentar en ese trono que Dios le había dado, que era un trono sempiterno a David. ¿Y quién era el futuro? Jesucristo. Todo esto tiene que ocurrir. Fíjense, todavía no ha pasado. Tiene que ocurrir, todavía está vigente esta profecía de este gran hombre llamado Jacob. Y Lucas capítulo 1, versículo 33, dice, y reinará sobre la casa de Jacob. Observen, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué maravilloso! ¡Qué impresionante! Miren, les invito a ir al libro, no cierran ahí Lucas, que vamos a volver ahí a un pasaje más por lo menos, pero les invito a ir a Hebreos.
Qué interesante. Porque todo esto que estamos viendo, el trono, el cetro, el león, tiene que ver con los hebreos. Hebreos capítulo 1. Por eso el Señor, a propósito, permitió que este libro que se llama Hebreo, que tiene que ver solo con los hebreos, esté insertado en el Nuevo Testamento. Por si algún hombre hebreo en el futuro lea el Nuevo Testamento y diga, uy, este libro, ¿por qué hace este libro de hebreo para nosotros aquí? Le va a llamar la atención y lo van a leer y se van a dar cuenta. Hebreos capítulo 1, versículo 1, por contexto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y esto está sentado. Una vez más lo dice este libro, como vimos hace un rato. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Dios dijo alguna vez a un ángel, mi hijo eres tú, y te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él será a mi hijo. A nadie, solamente a Cristo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo, con mayúscula, Jesucristo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro, note que está la palabra trono y cetro, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ungido, Judá, más que sus hermanos. Y ojo, que ni siquiera voy a mencionar, por causa de tiempo, que todos los hermanos le van a adorar a él. Qué interesante, ¿verdad? Salmos 45. Noten, cuando dejamos que la Biblia hable, hermano, qué maravilloso. Salmos capítulo 45, por favor, en su Biblia, y versículo 6. Salmos capítulo 45, versículo 6. Dice aquí la Escritura, en el libro de Salmos capítulo 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Les suena eso? Lo acabamos de leer en Hebreos. ¿Por qué está en Hebreo? Porque tiene que ver con Hebreo y con el Antiguo Testamento, con Cristo y con la profecía que dio este hombre llamado Jacob. Volvamos, por favor, a Lucas capítulo 1. Lucas 1 y versículo 34. Lucas 1, 34. Dice aquí la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 34, lo siguiente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto que yo voy a dar a luz y no dormí con nadie? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. No conozco. O sea, nunca me he acostado con un hombre. ¿Cómo va a ser esta cuestión? Lógico, pues, hermano. ¿Cuándo una virgen ha quedado embarazada? Jamás, nunca. Es primera vez en la historia. No conozco varón. Respondiendo, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Qué es interesante? Entonces, ¿quién se va a sentar en este trono? El Hijo de Dios. Jesucristo. Por eso le he llamado a este mensaje esta mañana aquí Jesucristo. Que Jacob está profetizando de Cristo mismo. Para concluir, es interesante lo que dice la Escritura.
Si bien es cierto, esta profecía tiene que ver con los judíos y todo ese tipo de cosas, pero Cristo también, ya vimos hace un rato, es el Salvador del mundo. No solamente de los hebreos. Los hebreos siempre han tenido la posibilidad de ser salvos, desde un comienzo. El hombre ha tenido la posibilidad de ser salvo por fe. De hecho, cuando Israel salió de Egipto, muchos gentiles le siguieron, viendo el poder de Jehová Dios. En el libro de San Juan capítulo 3, por favor. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 y en el versículo 36. San Juan 3:36. Dice aquí la Biblia en San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, o el que, como dice usted, dice otra cosa. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué interesante. Aquí la Biblia nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuándo? Desde que creyó en el Hijo, tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo tiene la ira de Dios. ¿Desde cuándo? De que nació. Cristo quiere ser tu Salvador. Cristo te quiere salvar, mi amigo. Él quiere darte la vida eterna. Aunque Él vino de la tribu de Judá, te quiere salvar. Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos 7. Observemos aquí. Hebreos capítulo 7, versículo 14. Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Interesante. Nunca Moisés lo menciona en Levítico acerca del sacerdocio, pero vino a salvarnos. Él quiere darte la vida eterna. La salvación, dice el libro de San Juan, que viene de los judíos. Mire, San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4 en sus Biblias. Por eso que debemos siempre respetar y honrar a los hebreos. Nunca, mi amigo, nunca, mi hermano, hables nada malo en contra de los judíos. Nunca. No lo hagas, por tu bien. Por el bien tuyo y de tu familia. San Juan capítulo 4 y el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice el Señor Jesucristo hablando aquí, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Cristo es judío. La Biblia es judía. Toda la Biblia es judía. Le debemos a los judíos la salvación, le debemos a los judíos la Biblia. A Cristo le debemos la vida eterna, porque Él nos amó. Cristo vino a salvarte y a dar tu vida. Y es eso lo que debemos de honrar y respetar. Es cierto, no hay ningún pasaje en la Biblia en que diga que nosotros tenemos que adorar la Navidad. No hay. No hay. Tú puedes leer toda la Biblia. De hacernos regalitos y cosas por el estilo. Lo hacemos por cultura, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con la Biblia. Lo que Dios nos manda a celebrar, y eso tenemos que hacerlo. Y es interesante que muchas veces los creyentes, lo que Dios nos manda a hacer, no hacemos. Y lo que no tenemos que hacer, lo hacemos. Es el mundo al revés. Lo que sí nos manda el Señor a hacer es celebrar la cena del Señor. Ese es un deber de cada creyente. Debe serlo. Pero siento que el mundo está celebrando esto, mi responsabilidad es hablar de la persona de Cristo. ¿Y quién mejor? Usar la Escritura. Y estos pasajes tan hermosos y este hombre bendito llamado Jacob que nos abre los ojos y nos enseña desde tan la antigüedad lo que va a ocurrir en el futuro. Oremos.